bienvenidos a una semana más de información. Soy Diego Martínez, Don Diegui. Sean ustedes bienvenidos cuando seguimos en la etapa del COVID-19, este nuevo virus que surgió en China desde diciembre pasado, que en enero se convirtió ya en un problema de salud público más allá de China y que se convirtió recientemente en una pandemia. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud. ¡Vamos a morir! Era inminente su llegada a México, llegó a nuestro país, hay más ya de 400 casos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que ha sido el designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar la información en México sobre lo que sucede con el COVID-19, ha ya pasado a la fase 2, ha anunciado oficialmente la fase 2. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. En medida de lo posible, quedarse en casa cuando se pueda hacer esto, hacer home office, tener precaución, lavarse constantemente las manos, como lo ha explicado el propio subsecretario López-Gatell, estornudar en la parte interior del codo y no hacerlo con las manos, e igual estarse lavando constantemente, estar limpiando las cosas que utilizamos cotidianamente, como el celular, utensilios de cocina y demás, sobre todo ahora los teclados y los escritorios, haciendo el home office. Sobre esto dedicaremos el tema el día de hoy y me da mucho gusto que podamos platicar con una joven doctora, una neumóloga, que es Paola Ballesteros, que ya está en el INER, que ya está en el Hospital Ángeles Mosel y que desde su experiencia, no solo en la actual epidemia, sino a lo largo de los años como estudiante, por supuesto ahora que se dedica a atender a pacientes y que su especialidad es la neumología, nos va a hablar acerca de qué es el COVID-19, qué hay que hacer, cómo va evolucionando, algunos mitos y verdades de lo que se ha hablado, las pruebas que tan preocupados tienen a muchos, las pruebas que se están haciendo para detectar esta información. Estaremos hablando de ello. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión y no olviden suscribirse, darnos like, sus comentarios, que nos cuenten cómo están ustedes enfrentando esta pandemia, si están en sus casas, si los hacen ir a trabajar, qué opinan sus familias, si conocen a alguien que se haya enfermado. Queremos leerlos y escucharlos. Estamos con Paola Ballesteros, que es neumóloga, es especialista en neumología, está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también en el Hospital Ángeles Mosel, y agradezco mucho que a través de Skype, ahora que estamos con el Quédate en Casa, nos tomes esta videollamada, doctora. Claro que sí, gracias por la invitación. Bueno, ya es muy sabido lo que está pasando, estamos ante una pandemia y diversas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. A su vez, cada gobierno está tomando medidas y me gustaría, doctora, que nos ayudaras un poco a recapitular un poco en rasgos generales y muy fáciles de entender para la gente, ante qué estamos y por qué las medidas que se están tomando y por qué hacer caso justo a especialistas como tú y a la gente que desde el gobierno está hablando, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hacer caso a estas indicaciones y no entrar en pánico ni en medidas innecesarias. Ok, como hemos estado viendo desde finales de diciembre y todo lo que lleva transcurrido este año, se detectó un nuevo virus. O sea, los virus siempre han sido parte de la humanidad, pero a veces cambian o hay una cierta nueva versión que no conocíamos previamente. El problema de los coronavirus, que son virus que ya hemos tenido de otros tipos desde previamente, no tenemos un tratamiento específico. Nosotros sabemos que hemos tenido aquí en casos de una pandemia como fue influenza en el 2009, pero cuando este tipo de familias sí tenemos medicamentos que actúan para inhibirlo. Este coronavirus, o por qué le hicimos nuevo coronavirus, porque no era una versión que conociéramos previamente. Se parece mucho a un virus que se llama SARS-CoV, el original, pues, porque este es, como ya muchos han visto, se llama SARS-CoV-2, porque es muy parecido a un brote que hubo en Japón. Entonces, la cuestión de los coronavirus, finalmente es, uno, no tenemos un tratamiento 100% efectivo contra ellos, y específicamente esta nueva cepa es muy rápida en la transmisión. Tenemos ya algunos estudios que notamos que aún aunque tú no sientas síntomas, puedes ser portador del virus y ya estar contagiando a más personas.
y aún así no haber presentado ningún síntoma y posteriormente te empiezas a sentir mal, pero tú ya tuviste todo este periodo que ya eras portador, ya lo estabas contagiando y uno ni en cuenta. Entonces es parte de lo que es muy importante de este virus, por eso es una propagación rápida. A diferencia, lo comparo mucho con influenza porque es lo que más conocemos aquí, más reciente en el país. Influenza solo es contagioso uno cuando ya tiene los síntomas, no desde previos horas antes de que empecemos con los cuadros. Entonces, no todas las poblaciones somos ser igual en el mundo. Los chinos tienen unas características diferentes de su población, los europeos también, todos los que somos de Latinoamérica también somos diferentes y tenemos enfermedades ya bases que les decimos crónico-degenerativas diferentes, ¿no? Entonces, cada respuesta no sabemos finalmente cómo va a reaccionar cada quien, pero sí tiene mucho que ver de cómo le está yendo a países que son un poquito más parecidos a nosotros. ¿Parecidos en qué me refiero? Hay mayor cantidad de población hipertensa, mayor población diabética, mayor población con obesidad, algunos factores de riesgo que han ido saliendo, ¿no? Al principio nos decían, esta es una enfermedad de gente mayor, ¿no? O sea, en China nada más se vio eso, casi no hubo afección en pacientes jóvenes y hasta ahí quedó. Bueno, eran pacientes mayores de 60 años y fumadores, que esos fueron los que más afectados fueron en China. Y en Italia, en España, estamos viendo otro tipo de respuesta al virus, ¿no? Tenemos casos en pacientes más jóvenes. Entonces, tiene mucho que ver también ahora sí, raza, etnia, cómo vamos a ir respondiendo a eso. Entonces, nosotros, como les digo, tenemos una ventaja geográfica que en China no estamos tan cerca de ellos y no tenemos vuelos realmente directos de China acá. Es por eso que tardó bastante en llegar a nuestro país, o cuando en otros países ya habían reportado 1 o 2 casos, cuando estábamos en la fase de transmisión viral por el medio internacional, o sea, que fuera una transmisión directa, a nosotros nos tardó en llegar, pero es porque realmente por logística casi no llegan aviones aquí, y los que llegaban era Tijuana, y el aeropuerto de Tijuana estaba siendo remodelado. Entonces, es por eso que nosotros tardamos ahora sí en sentir el impacto hasta que ya empezaron a haber afecciones en Europa. Sí tenemos muchos vuelos directos de Europa, ¿verdad? O sea, creo que más o menos, por eso es importante, si podemos prever o ver estrategias que han funcionado en otros países, ir preveniendo nosotros. Doctora, y precisamente de esto es que somos diferentes y que además hay que tomar medidas. Se ha hablado en algunos medios de comunicación, en varios medios de comunicación, sobre las pruebas que se están haciendo. Se está ya empezando a hablar de esto, que si hay pruebas suficientes, que si no hay pruebas suficientes, cuándo acudir. Sobre este tema en específico, ¿qué decir? Ok, algo que tenemos que ver de nuestra tecnología, de cuando China nos dijo, tengo un brote de una enfermedad que parece viral, afecta mucho a los pulmones y tengo un enlace muy grave en este tipo de pacientes, ¿no? A la semana, 10 días, ya habían aislado ellos el material genético del virus, que estos virus tienen RNA, no es DNA, es RNA. Y de esa forma tenemos ya una prueba muy específica que buscamos específicamente el material genético del virus. Entonces, se produce masivamente y se empieza a todos los países se nos empiezan a dar las pruebas, ¿no? Claro que, ¿quién es la mayor productor de estas pruebas? Pues donde se inicialmente inició el brote, ¿no? En China. Entonces, también China, mucha de su producción se tuvo que quedar en su país por eso, pero bueno, se diseminaron las pruebas. Sí tenemos, o sea, sí hay pruebas en el país, pero si uno nos dijera que si hoy tuviéramos que mostrar a o sea, los millones de mexicanos que son, no tenemos pruebas para millones de mexicanos, ¿no? Eventualmente se van haciendo más grupos empresariales o fabricantes diferentes y va a haber más muestras, ¿no? Pero hasta ahorita las únicas oficiales son las que buscan el material genético de esta bacteria. Tenemos algunas formas que están en experimentación, pero son igual de específicas, que es cuando le toman a uno una muestra sanguínea como si fuera como si midiéramos una glucosa en sangre, o sea, el azúcar en sangre, con un piquetito lo ponemos y estamos buscando ciertas respuestas que pudiera tener el virus, pero no son específicas. Las únicas que tenemos oficiales son las que se hacen a través de jurisdicción de cada estado. Aquí nos ayuda el INDRE, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y en algunos otros laboratorios que hayan autorizado ellos. En medio particular solo se hacen 2 laboratorios de manera oficial. Digo, conforme se vayan certificando que diferentes laboratorios pueden hacer las pruebas con la calidad que se requieren, pues se va a ir aumentando un poquito el número de estas pruebas.
De momento tenemos que limitarlas a los pacientes que se presenten con algún criterio de gravedad. ¿Por qué? Porque en ellos sí nos importa mucho saber si realmente tienen la enfermedad con el fin de darles el tratamiento completo, porque, bueno, tratamientos que tenemos ahorita de manera indirecta viendo ahora sí casi del día a día, cómo están respondiendo en otros países, para nosotros tomar el ejemplo y ver cómo nos funcionan esos manejos a nosotros, que finalmente no son tratamientos inocuos, ¿no? No es algo que uno pueda tomar y sabe que se ha sido probado por muchos estudios aleatorizados y sabemos que no le va a tener efectos en contra del mismo paciente, ¿no? Todavía estamos en fase de experimentación y vamos probando, por eso hay tantos como versiones de cuántos medicamentos podemos dar, cosas así, porque cada país está dando lo que tiene. Entonces, es por nosotros de manera indirecta, tomamos lo que esté más probado, que todos los días salen estudios nuevos de esto, para que nosotros podamos ofrecer el mejor tratamiento que se tenga disponible. Pero lo que es verdadero hoy, puede ser que en 2 o 3 días ya no sea lo que realmente resulte. Muy bien, doctora. Y precisamente anunciamos que íbamos a tener una conversación contigo y, bueno, algunas personas, algunos usuarios nos compartieron sus dudas acerca de esto y me gustaría preguntarte, aprovechando que tenemos este enlace contigo, y rapidísimo... Nos llega, por ejemplo, de @Carola_. Si ya me curé, ¿puedo volver a tener la enfermedad en los pacientes que ya tuvieron COVID-19? ¿Qué se sabe hasta ahora sobre este tema? Hasta ahorita sí, normalmente nosotros adquirimos la infección como cualquier virus respiratorio y nuestro cuerpo lo tiene que eliminar normalmente, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En promedio más o menos son unos 5 días, que son los 5 días que tú te empiezas a sentir mal. Claro que tú adquiriste el virus antes de sentirte mal, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, que hay eres un portador asintomático que puedes desarrollar. ¿En cuánto tiempo síntomas? En promedio son 5 días, pero va desde 3 a 4 hasta 14 días. O sea, en ese lapso es el tiempo que una vez estuve yo en contacto, puedo ser un portador asintomático y en un punto en ese periodo yo voy a presentar la enfermedad. Puede ser una enfermedad leve, una enfermedad moderada, o sea, que yo me sienta muy mal unos días. Leve me refiero a puedo tener datos de catarro ligeros y se me quita, o una enfermedad más grave, ¿no? Que son los que finalmente van a necesitar atención médica. Entonces, una vez que pasan, por ejemplo, supongamos que tienes un cuadro leve, me sentí que me iba a dar gripa, puede ser de 2 a 5 días este malestar, se me quita. Mi cuerpo en ese punto elimina el virus, pero como pasa en otras gripas o cuando es temporada de gripa, puedes tener gripa, yo ya salí de mi cuadro de gripa, pero estoy en contacto con alguien que otra vez tenga gripa o que tiene portador en ese momento, me puedo recontagiar. Entonces, por eso que tenemos que continuar nuestros distanciamientos sociales, como bien nos han dicho las autoridades, con el fin de que no nos recontagiemos o si no lo hemos tenido, que no nos enfermemos. Muy bien. Otra pregunta que llegó de @soyLizAvalos. ¿Sirve de algo tomar vitaminas o cualquier suplemento que ayude a elevar las defensas para no contagiarse o presentar síntomas graves? Efectivamente, ¿qué es lo que podemos hacer como para no enfermarnos? Mantenernos lo más sanos posibles. Lo más sanos posibles es la alimentación, que la alimentación en lo que, o sea, tengamos sobre todo aportes de estas vitaminas. O sea, en las frutas está la mayor parte de la vitamina C, que es lo que podríamos tomar. Nuestros requerimientos no son muy altos. En las mujeres más o menos es 75 miligramos al día y los hombres de 90 miligramos. O sea, con que tú consumas una porción de fruta, casi suplimos la totalidad de eso. Hay en el mercado vitamínicos que tienen dosis mucho más grandes de esto, pero no por tú tomar más dosis quiere decir que tu cuerpo va a usar toda esa dosis. Por ejemplo, hay algunas presentaciones que son efervescentes que uno puede escoger de 500 miligramos, de 1 gramo o 2 gramos. O sea, no es necesario tanto, pero sí nos ayuda a nosotros, porque la vitamina C ayuda a que uno de los mecanismos por lo que nos defiende, sobre todo aquí en la vía aérea, es que estén funcionando adecuadamente, ¿no? Utiliza vitamina C para estar en buena función. Entonces, con que tengamos una dieta balanceada, sí es suficiente si no encontramos vitaminas. Si tienes acceso a un vitamínico, sobre todo de vitamina C, se puede consumir. Yo le daría nada más una vez al día de acuerdo al gramaje, porque hay algunos pacientes que son más susceptibles a hacer piedras en los riñones y como estos son sales, algunos pueden desarrollar piedras. Entonces, sí tomar las vitaminas, pero no en dosis muy altas.
o una vez al día nada más, porque los requerimientos, como digo, son bajitos. En los niños todavía son más bajos los requerimientos. Yo les estoy dando dosis de adultos. Entonces, con que tome, si tú tienen acceso a naranja, mandarina, guayaba, que son los que ya sabemos que de por sí son frutas que tienen alto contenido de vitamina C, con eso es más que suficiente el requerimiento que tiene tu cuerpo cada día. Muy bien, y nos hablas también de pacientes asintomáticos. Aquí nos llega una pregunta de @mar_flowers. Si soy portadora asintomática, ¿el virus se va solo o siempre lo va a tener? Que ya nos explicabas un poco sobre esto. Exacto. Puedo yo estar en contacto con alguien que está enfermo, ya con síntomas, o está por tener síntomas, lo adquiero. Yo no presento ningún síntoma, más o menos a grandes rasgos, como estábamos, los estudios que han ido en otros países, en 5 días lo eliminamos, pero está este periodo de latencia que yo puedo presentar los síntomas si es que no lo elimino hasta 14 días. Es por eso que a casi todos los pacientes que han tenido algún contacto o creen que pudieran tener la infección, se les recomienda aislamiento en casa 2 semanas. Muy bien, y actualmente nos encontramos ya oficialmente por parte de la Secretaría de Salud, la información es fase 2, se han dado ya las medidas pues de estar en casa, evitar el contacto con otros, si hay síntomas, llamar a los teléfonos que están disponibles, si es de los grupos vulnerables, acudir a las clínicas. Es inevitable llegar a la fase 3 en estas pandemias, es inevitable pasar a la siguiente etapa o tendremos que esperar y se puede parar. ¿Qué sigue en México específicamente sobre esta enfermedad? Según lo que estamos teniendo de experiencia o la historia que se está haciendo día a día, es inevitable llegar a una fase 3 por cómo se está transmitiendo el virus y como comento, puede ser que tengamos muchas personas ya que hayan estado en contacto con el virus y estamos en ese periodo de 2 semanas que pueden presentar síntomas, ¿no? Entonces, eso lo infiero de lo que estamos viendo en otros países. O sea, vamos a tener muchos casos, sí. El objetivo de hacer o empezar a suspender eventos, o sea, lo que se empezó a hacer entre fase 1 y actualmente fase 2 es evitar que se propagara rápido el virus, porque ningún país está preparado para atender a toda su población a nivel hospitalario y sobre todo en áreas críticas. No tenemos la infraestructura, lo han visto en países de primer mundo, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Italia, en España. O sea, no se tiene, realmente las áreas críticas siempre son pequeñas, no son muy grandes porque se necesitan cuidados enfermeros especialistas, técnicos respiratorios especialistas, médicos con entrenamiento un poco más allá de lo que sería medicina general para manejos por eso se llaman cuidados críticos, ¿no? Entonces, sí, a mi parecer, es inevitable llegar a una fase 3. Lo que queremos es que la población esté bien informada, sepa quiénes son los que desde el que inicien un cuadro por los factores de riesgo tienen que acercarse antes a las autoridades, ¿no? Entonces, sí, lo más probable o lo que me está diciendo la historia que se está escribiendo día a día es que sí lo vamos a tener ¿en cuánto tiempo? Es más o menos en este lapso de 2 semanas, estamos hablando en 2 a 3 semanas, más o menos. Perfecto, doctora. ¿Algo que a ti te gustaría agregar? ¿Algún consejo, algún dato que te gustaría agregar? Miren, es muy difícil hacer cuarentenas. A muchos ya los hemos estado viviendo por cuestiones de trabajo, que sí, bueno, si tu trabajo tiene la posibilidad de hacer trabajo desde casa y demás, es difícil, como dice, no se puede mantener un país, países en cuarentena de manera indefinida. Pero ¿qué es lo que podemos trabajar en sí mantener? Porque esto es algo que no es, llega a México y lo vamos a tener y al día siguiente se va a ir. No, esta es una patología, como hemos visto, que tarda meses en lo que hay la distribución en la población, tenemos muchos infectados y empieza a bajar. Si ustedes lo ven, vimos que China se tardó más o menos en 4, casi 5 meses en pasar toda la fase. Y ellos, en comparación a la cantidad de millones de personas que viven en su país, no fue un brote tan grande como pudo haber sido. Es por eso que ellos extremaron demasiado sus medidas de contención. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto al distanciamiento? ¿Va a durar esto bastantes meses? No quiero, yo pensaría que a lo mejor en julio de julio a agosto pudiera ser que ya, o sea, tenemos que llegar en un punto, tener muchos casos, una fase de meseta y empezar a disminuir los casos hasta esperemos que
esto lo está acelerando mucho varios países a nivel del mundo, pero que tengamos una vacuna. Pero normalmente las vacunas tienen que pasar por muchos procesos de seguridad para saber que se pueden administrar en la población sin que les haga daño la vacuna, ¿no? Cuando tenemos una vacuna muy acelerada, no debemos saltarnos ninguno de los pasos de protección, porque si no vamos a afectar más a la población que beneficiarla si es que hay un efecto adverso en ella. Pero bueno, entonces tenemos que trabajar en el distanciamiento, aprender que esto de no abrazar, no saludarnos, no abrazarnos, tener mucha higiene en nuestras manos, en nuestras pertenencias, en nuestra ropa, saber que vamos a toser de ahora en adelante en el hombro y no en nuestras manos. Todo eso son medidas, o sea, siempre nos los decían nuestras abuelitas, ¿no? Que teníamos que estar bien limpios, bien aseados y no teníamos que hacerlo, ¿no? Nada más que ahora lo tenemos que llevar a la práctica todos los días. Es demasiado difícil no tocarnos la cara. O sea, es algo que tienes que hacer de manera consciente, porque inconscientemente en una hora 25 veces te puedes tocar tu cara. Entonces, ¿por qué viene eso? Es porque si yo tuve en contacto con una superficie que pudiera estar contaminada y yo me rasco mi ojo o yo me agarro la boca o me voy a comer algo, no sé, mi fruta o unas papitas y con mis manos contaminadas me lo estoy llevando directo a la boca. Entonces, por eso que tenemos que trabajar mucho en esto, en cuidarnos y mantenerlo lo más sanos posibles. Ya hablamos de que podemos tomar vitamínicos, pero si tenemos alguna enfermedad como diabetes, presión, enfermedades del riñón, enfermedades respiratorias o cardiopatías, tenemos que tomar los medicamentos que nos han recetado para mantenerlos lo más estables y sanos posibles. Porque en caso de que adquiera la infección, no me agarre en un punto que yo estoy descontrolado y que esta infección, en lugar de ser solo una infección respiratoria leve, una gripa, se me complique con una neumonía. O sea, hablando de cuadros graves, estamos hablando de neumonía. Ok, pues ahí está la información. Te agradezco mucho que hayas aceptado este enlace, doctora Paola Ballesteros, y a reserva de seguir en contacto, porque bueno, vienen semanas en el que va a seguir evolucionando, Exacto. como bien nos... Entonces, informando a la gente con las medidas que nos has dicho, sin entrar en pánico, pero sí acatando lo que oficialmente se nos dice para que mientras mejor lo hagamos, pues más rápido salga. Exacto, no, o sea, que estemos en una fase 2 no quiere decir que se van a cerrar las tiendas de distribución de víveres, o sea, sí va a haber, nada más que va a cambiar, que ya no vamos a ir toda la familia al súper, ¿no? Va a haber una persona y tenemos que tener ciertas medidas de distanciamiento, ya no nos vamos a amontonar en la caja para pagar, ¿no? Tenemos que guardar nuestra distancia. Son cosas que tenemos que acostumbrarnos, pero para nuestro bien. Por ejemplo, yo les decía mucho en los hospitales o si tú entras a un edificio y tú vas a un primer piso o a un 2 o a un 3, usa las escaleras. ¿Por qué te vas a encerrar en un espacio pequeño que tiene una circulación en conjunto que es el elevador, ¿no? Si yo estoy en condiciones de hacerlo, lo hacemos. Hacer un poquito también de ejercicio, elevar de vez en cuando nuestra frecuencia cardíaca por un esfuerzo constante, controlado, que es el ejercicio, también nos ayuda a aumentar nuestro sistema inmune. Entonces, eso sería como beneficioso, ¿no? Porque va a haber un punto, no sé si alguna ya lo han visto, hay fotografías de que en China y demás, cuando uno se sube al elevador, nadie ve hacia el centro del elevador, tienes que ver hacia la pared del elevador para no estar en contacto con las secreciones, ¿no? O guardamos silencio o no vamos a saludar a nadie en el elevador, no vamos a tocar los botones de enchufes y eso con los dedos, no con los codos para evitar nosotros, es muy difícil que del codo yo agarre algo hacia mi cara, ¿no? Entonces por eso es tanto eso de si vamos a picar un botón, utilizar nuestro codo. Pero son cosas diferentes que nos va a costar adaptarnos y estas son cosas que podemos hacer de manera permanente para que en los próximos meses no nos contagiemos. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo, doctora, por esta plática. Agradecemos una vez más a la doctora, a la neumóloga Paola Ballesteros por esta entrevista vía Skype. Nosotros estamos guardando la sana distancia, estamos en el quédate en casa, por eso estamos haciendo esto desde casa y la entrevista por Skype. Por supuesto, seguiremos atentos a este tema y a otros. Escríbanos de qué más les gustaría que hablemos, a qué personaje les gustaría que busquemos, sobre qué tema abundar. Por favor, no olviden suscribirse, seguirnos en redes sociales como Don Diegui y nos vemos la próxima semana con mucha información para ustedes. Un abrazo.